Sí, los procesos de integración son muy dinámicos a veces y en este momento obviamente que se espera o se pretende que algunos de ellos puedan intentar reactivarse, pero no tienen la misma fuerza que tuvieron en sus comienzos, lo cual a veces nos pone a pensar, es decir, ¿cuánto irá a durar nuevamente este ímpetu? ¿Ah? Es decir, ¿qué es lo que va a suceder con UNASUR de aquí a los próximos 3 o 5 años? ¿Qué debemos esperar? Yo lo veo una situación un poco compleja, eh, no con mucho futuro, realidad, porque si se vuelve a tratar nuevamente de llevar solamente como un proyecto político, no se va a consolidar. Sin embargo, si es un proyecto de integración con visión de países, obviamente que en ese caso la situación va a ser distinta. Va a alcanzar un nivel de consolidación, de mayor integración. Pero de momento, a lo personal, no veo que vaya a avanzar en ese sentido. ¿Sé qué opina Aldo, Henry? Yo creo, yo creo que algunos países de la región, sus autoridades, y también creo que la misma sociedad debe dejar de un lado el sesgo político que se le dio a lo que se quiso hacer con la UNASUR, que todavía siguen visualizándola a imagen de Hugo Chávez, de Rafael Correa, de la señora Kirchner y otros, y redireccionarse hacia a una integración real. Al momento no veo que exista las intenciones, quizá debe ser por la emergencia sanitaria que afecta a la mayoría de los países del planeta, no solamente de acá, de América del Sur, América del Norte, ¿no? Pero el sentimiento, la idea de integración, no la veo activada en estos momentos. Y podría servir quizás mucho como para poderle hacer frente a esta situación emergente que hay en materia de salud. Yo recapitulo lo que hablábamos con Giovanna sobre estas sedes de alto costo que se construyeron tanto en Bolivia como en Ecuador. Si no se les ha dado un uso, desde mi punto de vista totalmente periodístico y de ciudadano, es por razones políticas, es por no querer utilizar una infraestructura que la construyeron personas que gobernaron anteriormente y que tenían una particularidad en común, que era una postura política, una postura regional. Pero ¿por qué dejar desperdiciar? No lo comprendo. Creo, creo que es un grave error. Yo creo que se puede reactivar estas infraestructuras para que presten otros servicios que podrían beneficiar no solamente a Bolivia, a Ecuador, sino a los demás países vecinos y a toda la región. No es justo que se quede eso allí. Es lo que creo. Claro, pero el tema también está, por ejemplo, en Bolivia, constitucionalmente tenemos un mandato constitucional de principios integracionistas latinoamericanos, ¿no? De hecho, el gobierno justifica su accionar que se llama de no denunciar el tratado de UNASUR. ¿Por qué? Porque ellos tienen esa convicción de que la integración boliviana con otros países es importante, por eso son parte de la UNASUR, han creado el ALBA y son parte de la CELAC, ¿no? Entonces, para ellos, por ejemplo, para los gobiernos que han estado en mi país, ¿no? El justificativo es constitucional, ¿no? Por ello han construido esas infraestructuras que, si bien pueden servir para otras cosas,
pero el daño económico ya está hecho en el país, ¿no? Seguramente bajo ese principio de que en Bolivia se va a continuar con ese movimiento integracionista latinoamericano, que personalmente me parece muy bien, pero también tenemos que ser objetivos de ¿en qué nos beneficia, no? Esos esquemas de integración. Si esa infraestructura al cual el gobierno ha gastado tantos millones de dólares va a tener, ¿no? ¿Qué se llama? Ese uso que debe hacerse. Supongo que con lo que ahora Bolivia ha vuelto a la UNASUR seguirán los proyectos, ¿no? Que se tenían anteriormente, pero no sé si se recibirá, si los demás países eh, apoyarán para que se pueda constituir el Parlamento en Bolivia, ¿no? Yo creo, Giovanna, que eso va a ser muy difícil, va a ser complicado. Hoy, por ejemplo, lamentablemente Bolivia no forma parte de ser miembro pleno del Mercosur por una razón de resistencia de alguna manera o de oposición del Parlamento de Brasil por unas diferencias ideológicas, ¿no? Que ten en cuenta que hoy Bolivia está del lado de socialista o más Estado y Brasil está en una situación de menos Estado de alguna manera, Sí. con una mayor influencia del capitalismo, ¿no? Entonces, esas son las razones de por qué la cuestión política es muy importante, porque de alguna manera los políticos deciden incorporar o no, y deciden los presupuestos. Así de sencillo. Entonces, pero los grandes intereses de Bolivia no están en el Caribe. Como en algún momento dado nos decían a nosotros hay que hacer acuerdos con la Alianza del Pacífico, pero si nosotros no tenemos límites con ninguno de los países de la Alianza del Pacífico, ¿no? Esa es una estrategia no muy buena desde el punto de vista de la ciudadanía. Paraguay cambió su estrategia a partir del año 2003 fundamentalmente y después en 2013 en su plan nacional, porque cuando fue suspendido había y hay gente que quería salir del Mercosur, lógicamente, porque nosotros ahí, cuando se nos suspendió por ruptura del orden democrático, en un juicio político que se hizo al presidente, bajo la normativa de nuestra constitución, porque ya tuvimos varios juicios políticos, eh, este, la ciudadanía y ciertos sectores querían irse del Mercosur. Pero eso es un pensamiento. La otra cosa es la realidad. El marco jurídico que se instala en cualquier tipo de proceso de integración y por eso involucra, digámoslo, una rigidez jurídica, ¿no? Para salir. Uno puede denunciar, pero todo continúa un proceso en los cuales se debe adecuar. Lo que quiero decir solamente es que de estos procesos de integración, el componente político es muy importante, porque si no hay liderazgo del presidente de la República que administra las relaciones internacionales con los países, y el Parlamento que aprueba las decisiones más importantes, es imposible un proceso de integración. Ahora, lo que hay que incorporar es la ciudadanía, que lo incorpora, ¿no es cierto?, en el caso del Mercosur de hace unos años, ¿no es cierto? Y nosotros nos incorporamos como ciudadanos de todos los países del Mercosur, impulsando esta iniciativa. Pero esta iniciativa tiene que ser independiente de los gobiernos y de las tendencias que hay, ¿no es cierto? Pues acá hay claramente dos tendencias que van a prevalecer a futuro, por lo menos en las próximas décadas, ¿no? La autocracia, un gobierno de uno o de unos pocos, y la democracia, que la democracia hay que consolidarla. Pero para consolidarla, nosotros tenemos que tener probablemente nuevos líderes, pero líderes preparados para administrar la cosa pública, o los liderazgos actuales que se reconviertan. No existe otra posibilidad a futuro de América del Sur, porque si continuamos con una confrontación, vamos a tener una ciudadanía más débil
y ciudadanos menos satisfechos con el sistema político, ¿no? Entonces, en esas líneas de la autocracia y la democracia nos estamos jugando, ¿no? Entonces, cada país va a tener que decidir, cada ciudadano va a tener que decidir qué hacer. Yo, particularmente, para mí la libertad es un bien del máximo valor, porque sin libertad es imposible hablar lo que estamos haciendo, hacer periodismo, trabajar. Por supuesto que están los otros valores, pero la libertad es fundamental para poder crear y para poder ser libre, ¿no es cierto? En todas las dimensiones individuales y colectivas. Bien, gracias Aldo, muy amable. Bueno, nos quedan 8 minutos para ir redondeando las ideas y para irlas cerrando acerca de este proceso de UNASUR que empezó con, vamos a decirlo así, con muchísimas luces, pero que de un momento a otro esas luces se apagaron y hoy estamos en un túnel sin saber lo que va a acontecer dentro de los próximos 3 años con la UNASUR. Henry, ¿tienes algún comentario para ir empezando a cerrar esta conversación? Sí. Y creería que más que comentario, me gustaría conocer un poco la opinión, cuál es la opinión de Aldo y bueno, también de Giovanna. Me gustaría conocer en el sentido de, yo lo visualizo de la siguiente manera. Comunidad Andina de Naciones, una organización ya de, creo que más de 40 o 50 años, estructurada en otra época, en diferentes circunstancias, con economías diferentes, con la manera de ver las cosas políticamente distintas, ¿no es verdad? Y todos los cambios que ha traído. Intuyo yo, porque no soy un hombre especializado en materia de Mercosur, además que no estoy cerca de ese bloque regional, yo me encuentro más de lo que es la comunidad andina, yo creo que hacía falta en la región la conformación de un nuevo organismo que esta vez agrupe a todos con el fin de avanzar, no sé si exagero ni peco de poeta, de avanzar hacia el sueño de Bolívar, tener un gran bloque en la región con el cual nosotros pudiéramos estar en diversos aspectos o en diversas situaciones o circunstancias, quizás en mejores condiciones para todos. Me gustaría conocer un poco cómo visualizarían o qué opinan al respecto Aldo pues, y Giovanna, de que si hubiese o valdría la pena o no refrescar esto, ajustados a la nueva realidad, a la del momento, ¿no verdad? En ese sentido. Yo no sé si empezás, Giovanna. Bueno, Yo soy local, parece. Yo desde el punto de vista jurídico y tomando en cuenta los objetivos, ¿no? de las normas originarias que tiene que se llama la UNASUR, me parece un proyecto, ¿no? Muy importante, ¿no? Tiene diferentes acepciones sociales, aspectos de seguridad social, de servicios de salud, ¿no? Tiene mecanismos que pueden ayudar a, ¿qué se llama? A, ¿cómo se dice? A disminuir las asimetrías que existen en Latinoamérica. Bajo esa concepción me encantaría que el proyecto se haría, se pudiera desarrollar en toda su magnitud, pero actualmente este proyecto ha ido totalmente en desacuerdo a esas concepciones que inicialmente se habían previsto en sus tratados constitutivos. No sé, ese es lo que yo podría ver desde el punto de vista jurídico. Bueno, Henry, con respecto a tu pregunta, yo observo de la siguiente manera los procesos de integración, y un poco en perspectiva, ¿no?
ALADI es el proceso de integración que aglutina 13 países, ¿no? Inclusive fuera. Es un proceso de integración que todos los procesos económicos y comerciales tienen que adherirse a ALADI. ¿Para qué? Para que, digamos, el Mercosur tenga sus beneficios comerciales entre los países y no sean extendidos a los otros países digamos, de América del Sur, ¿no? Entonces, ALADI se va a fortalecer, porque cuanto más miembros tengamos en América Latina, bueno, de procesos subregionales van a estar en ALADI. La CAN, que es el proceso de integración más antiguo, estamos hablando de 1967. ALADI 1980. Va a tener que converger a Mercosur, porque Mercosur es el más consolidado en este momento en temas no solamente económicos, comerciales, en temas por ejemplo, en temas políticos, e inclusive ha aplicado el protocolo de Ushuaia por ruptura del orden democrático a 2 países, Paraguay y Venezuela. Es el único proceso de integración que ha utilizado, ¿no es cierto?, esa suspensión, esa norma. Ni siquiera la OEA lo tiene muchas veces y suspende a los países. Tiene una estructura institucional fuerte y tiene una dimensión ciudadana social, como por los acuerdos de residencia que están en todos los países de América del Sur, y que podamos en este momento migrar y poder trabajar digámosle, con una residencia temporaria y luego, permanente. Bueno, el CAN me parece que va a ser absorbido por Mercosur. El ALBA va a tener su propio derrotero, porque mientras tenga recursos económicos Venezuela, ligado con Cuba y ligado con Bolivia, que es el ala socialista, que recuerda a los Bolívar, a la historia, porque nosotros en el Mercosur no recordamos la historia. Cuando ustedes ven una declaración y la cumbre del presidente dice declaración de la cumbre del presidente, nos reunimos y esto acordamos. La reunión que hace el ALBA dice desde Bolívar, O'Higgins, San Martín, Chávez, Kirchner, Lula da Silva, todos. Entonces se basa mucho en una historia pasada. Entonces mientras tenga fuerza, ese sector va a prevalecer y va a anclarse con Caribe, ¿no es cierto? Bueno. La CELAC creo que se va a fortalecer y está en funcionamiento. Ahora se hizo una cumbre, también el ALBA hizo una cumbre, hace muy poco, porque se la aglutina prácticamente todos los países latinoamericanos. Entonces es como un foro, y que está apoyado de alguna manera por Naciones Unidas, entonces ahí tiene fuerza. Estuvo la secretaria de la CEPAL con el tema de la implementación del sistema de salud. Me parece que ahí no hay tantas confrontaciones, digamos. El PROSUR, que se constituye como UNASUR se muere, bueno, vamos a tener que revivir otro proceso de integración, porque están los amigos que defienden el libre mercado y que no están a favor de un socialismo con más Estado, digamos. El PROSUR yo creo que no se va a fortalecer, porque van a necesitar, ¿no es cierto?, recursos de los otros países, recursos políticos, recursos económicos para poder fortalecerlo. Podría eventualmente quedarse en un stand-by más o menos. Y nos queda la Alianza del Pacífico, que la Alianza del Pacífico debería converger también como lo hace el CAN a Mercosur. Entonces Mercosur se construye en el proceso de integración más fuerte desde el punto de vista no solamente económico, comercial, político, jurídico, institucional, ciudadano, social, internacional. Y ahí nos vamos todos. Y es posible luego tener, ¿no es cierto?, un banco del Mercosur,
una moneda común de la América del Sur, y hacer un país, ¿no es cierto?, como sueñan, ¿no es cierto?, la patria grande, que la patria, los argentinos hablan mucho, por supuesto que hay, Fernández es un digámosle, es un líder, el presidente actual, ¿no es cierto?, que promueve la integración, y muchas veces uno ve solamente observando las banderas que acompañan a los presidentes cuando está haciendo una conferencia. Entonces usted lo ve a Fernández con todas las banderas, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, la bandera del Mercosur, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque la Argentina es un país que recibe a mucha gente del mundo, ¿no? Es un país de migrantes, ¿no? Entonces uno lo ve a Chile o lo ve a Bolivia, ve solamente la bandera suya, ¿no es cierto? Y en el caso de Bolivia parece que hay otra bandera, aparte de la bandera que nosotros conocemos. Es así, ¿no? La Giovanna, ¿no? UPA, sí, Ah, bueno, tenemos que tiene otra. una serie de cubos, no sé, no entiendo mucho ahí, Yo pero lo instalaron ahí, ¿no? Bueno. sí, bueno, sí, Entonces, fíjense solamente desde mi punto de vista un poco ese proceso de integración, cómo yo lo observo a futuro, en perspectiva, y qué es lo que deberíamos hacer. Pero por supuesto con una ciudadanía mucho más activa que va haciendo propuestas, va haciendo seguimiento de los acuerdos y los consensos realizados en estas diferentes dimensiones, en estos diferentes Mercosures. así es. Comparto plenamente que el Mercosur es uno de los esquemas más importantes, ¿no? No solamente por la información que recoge, sino también por el territorio, la población y el producto, ¿no? Es el PIB interno bruto, en que está en quinto lugar y tiene más o menos 260 millones de habitantes, ¿no? De población. Entonces, es un esquema de integración muy, muy importante. Y un aspecto que que has mencionado mucho, la posibilidad que tiene a recibir de gente extranjera, ¿no? ¿Qué se llama? En su estado, y que esto también ha posibilitado un gran desarrollo de normativa, ¿no? Internas relacionados con, por ejemplo, temas relacionados con el derecho internacional privado, ¿no? Tratados de jurisdicción, tratados de aplicación de la norma extranjera, entonces, que hacen tratados para resolver conflictos, ¿no? En el marco del Mercosur, ¿no? Que hacen que esquema de integración brinde seguridad, ¿no? Hay algo que recién estaba comentando Giovanna. Mercosur, cuando hablamos de los 200 y tantos millones, estamos hablando solamente de los miembros plenos, porque consideramos que Brasil ya tenemos 200 millones de habitantes, ¿ya? Pero sin embargo, yo siempre considero que Mercosur no solamente son los miembros plenos, sino también todos los miembros asociados, y ahí llegamos prácticamente a 485 millones de habitantes en total. Es decir, que este grupo de integración va mucho más allá de lo que se pensó en su momento, que eran solamente 4 países, ya 5 hoy día con Venezuela, 6 prácticamente con Bolivia, que está a falta de la ratificación solamente de Brasil, pero en general este proyecto de integración de lo que es el Mercosur alcanza a 485 millones de ciudadanos ya en total. Y vamos a ver entonces qué es lo que se viene dentro de los próximos 2 años, las propuestas, los cambios que se están generando también desde el punto de vista político en la América Latina, porque ellos también van a ir marcando el rumbo de los diversos procesos en los cuales estamos inmersos. Henry, planteaste la pregunta y ya te dieron respuesta. ¿Algo más?
No, bastantes interesantes las precisiones que hizo Aldo. Sigo creyendo pues que la región quizás deba situarse en los momentos que estamos ahora, actualizarse, ver las cosas con una perspectiva distinta, pero evidentemente comparto muchas de las cosas a las que se refirió Aldo, pues, y bueno, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, se nos ha caído en la conexión Venezuela y Bolivia, y estamos llegando también al término de nuestro conversatorio en el día de hoy sobre el tema relacionado con el auge y la caída que ha tenido la UNASUR como un proceso de integración, uno de los tantos procesos de integración que ha tenido en nuestra América Latina. Por mi parte, quiero agradecerles la disposición, Henry, Aldo, también a Giovanna, que ha estado con nosotros participando en esta tarde, y también a la gente de la Universidad Latinoamericana del Caribe desde Venezuela, que también quedaron sin conexión. Pero esperamos tenerlos en nuestro próximo tema, que el próximo tema justamente va a ser el ALBA como proceso de integración de nuestra América. De mi parte, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, con los ciudadanos del Mercosur, en el Mercosur al día. Te dejo... Sí, José. ¿Sí? Sí, José, bueno, muchas gracias. Y justamente le voy a decir un poco a Henry. Yo le suelo decir a mis hijos, estoy totalmente de acuerdo en todo, menos en lo más importante, ¿no? O sea que es una frase interesante esa, ¿no es cierto? Bueno, hay muchos puntos de coincidencia que son los más importantes y en los puntos de coincidencia tenemos que avanzar. No podemos continuar teniendo una América del Sur de confrontación. Tenemos que construir para el beneficio de los ciudadanos, ¿no es cierto? Y eso lo tenemos que hacer con ciudadanos apasionados y que se apasionan fundamentalmente en la misión y visión. Nosotros tenemos como misión, como ciudadanos del Mercosur, la de fortalecer el pensamiento y la acción integracionista, porque creemos que es un bien superior por encima de las naciones, que va a hacer mucho bien a cada uno de nosotros. Y creo que es importante también, José, que puedas remitir el comunicado que nosotros hicimos a los 30 años del Mercosur. Lo hemos remitido a cada uno de los cancilleres, en los cuales se establece de alguna manera algunos lineamientos con respecto a nuestro pensamiento, ¿no? En el cual los líderes, por ejemplo, deberían estar mucho mejor preparados para administrar las cosas públicas. Y también la democracia tiene que fortalecerse de la manera correcta, adecuada, de tal manera que cada ciudadano sea protegido. Por ejemplo, yo ¿por qué no puedo tener el derecho de tener un gobierno no corrupto? Ese es un derecho humano que tenemos que tener todos nosotros. Así como un presidente, ¿no es cierto?, en condiciones adecuadas, intelectuales, físicas, para poder administrar una república. Lamentablemente, con este tema de la inclusión, podemos tener en todos los países, cualquiera puede ser presidente de la república. Y ustedes saben que un presidente de la república tiene que ser prácticamente casi un genio, con una sabiduría y una templanza extraordinaria para poder dar una guía a cualquiera de nuestras naciones. Así que hay mucho que trabajar y bueno, hay muchos espacios para esos nuevos liderazgos que nosotros esperamos que surjan, ¿no?, en toda América del Sur. Gracias, Aldo, por tus palabras. Nos vamos a reencontrar la próxima semana en un nuevo programa.